Érase una vez una escala mayor que vivía en un abstracto y bonito lugar rodeado de otras escalas y seres fantásticos. Nuestra escala comenzaba en la nota Do y le seguían otras 6 notas: Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Do era la jefecilla de la banda y las otras notas funcionaban en torno a ella. Había también otras escalas mayores, como por ejemplo Sol mayor, cuya jefecilla era Sol y cuya nota Fa va siempre acompañada de un sostenido. También estaba Fa mayor, cuya jefecilla es Fa y cuya nota Si va siempre acompañada de un bemol. Sobre cada una de las notas de la escala se podía construir un acorde. Unos eran mayores, otros eran menores e incluso había un acorde disminuido. Y hoy voy a hablarte de esos acordes, porque con ellos podrás componer música. Cada una de las notas o grados de la escala y los acordes que se forman sobre ellos tienen un nivel de estabilidad y tienen tendencia a ir hacia un sitio u otro. Es lo que llamamos la función tonal. El acorde sobre el primer grado es un acorde mayor. Es el acorde más estable de la escala, es el jefecillo de la tonalidad. Su función tonal es de tónica y puede ir a cualquier sitio. Sobre el segundo grado nos encontramos un acorde menor. Es un acorde semiestable y cuya función tonal se denomina de subdominante. Es un acorde que tiende a ir hacia dominante o también podría ir hacia tónica. El acorde del tercer grado es un acorde menor. Es un acorde bastante estable y suele tener función tonal de tónica, aunque a veces funciona también como dominante. Tiende a moverse hacia el sexto, el segundo o el cuarto grados. El acorde que se forma sobre el cuarto grado es un acorde mayor. Es un acorde con función de subdominante y tiende a moverse hacia tónica o hacia dominante indistintamente. Sobre el quinto grado tenemos un acorde mayor. Es un acorde extremadamente inestable. Tiene función tonal de dominante y suele ir siempre hacia tónica. Sobre el sexto grado encontramos un bonito e interesante acorde menor. Tiene función tonal de tónica. Este acorde se convierte en el jefecillo de la escala vecina a una escala mayor, la que denominamos subrelativo menor. En este caso, que estamos en Do mayor, sería subrelativo menor, que es La menor. Pero este es otro tema del que hablaremos en otro momento. Por último, sobre el séptimo grado nos encontramos el acorde disminuido de la escala mayor. El gran incomprendido. De momento no sabrás qué hacer con él, así que déjalo estar, no lo toques. Ya volveremos a él y le haremos algunas cosillas en el futuro. De momento no te cuento más. Es una larga e interesante historia la de la armonía y merece ser contada en pequeños y asequibles capitulillos. Ahí te dejo estas tonalidades y ahora te toca a ti jugar. Prueba combinaciones, elige un ritmo, elige un tempo, elige una tonalidad, elige una progresión de acordes y prueba a jugar según las reglas y prueba a saltártelas. Voy a cortar ya porque me estoy quedando ciega. ¡Adiós!